Bienvenidos a una nueva clase de pintura. En este video te voy a enseñar a hacer flores de 4 y 5 pétalos para que puedas aplicar a diferentes soportes. Materiales que utilizaremos: espátula, pincel angular, pincel liner, pincel redondo, brochas. También utilizaremos compás, lápiz acuarelable, acrílicos de diferentes colores, barniz. Y vamos a necesitar un soporte para realizar las flores. En este caso utilizaré una lata, como la que te enseñé en la clase anterior a dar fondo. También necesitaremos lápiz y papel. Las flores que diseñaremos están inspiradas en las flores del fileteado porteño. Así que teniendo en cuenta esto, tomaremos sus características para realizar la composición. Antes de realizarla en mi lata, te enseñaré cómo hacerlas en papel. Estas flores, tanto las de 4 pétalos como las de 5 pétalos, se construyen a partir de un círculo. Por eso nos ayudaremos con un compás. Así lograremos que sus pétalos queden prolijos e iguales entre sí. Hacemos diferentes círculos de diferentes tamaños, siempre teniendo en cuenta la medida de nuestro soporte. Si no cuento con un compás, puedo utilizar algún objeto circular para poder confeccionarlas. Como en este caso, que estoy usando esta pequeña lata para hacer mis círculos y de esta manera luego poder hacer mis flores. Te enseño cómo dividir el círculo para poder dibujar 5 pétalos. Comienzo haciendo una V, luego una línea hacia abajo como si fuese una Y y luego divido en 2 partes más. Eso es lo bueno de practicar en el papel, que si me equivoco borro y vuelvo a hacer la línea. Paciencia, todo es práctica. Una vez que lo tengo en cuenta el centro, porque ahí es donde va a ser el centro de nuestra flor. Hago un círculo pequeño. Y ahora sí empiezo a confeccionar lo que serían nuestros pétalos. El pétalo superior, que no pase la línea del círculo. Y ahora el pétalo lateral, el siguiente lateral. Y ahora los pétalos de abajo. En esta ocasión estamos confeccionando flores con pétalos redondos. Para que nuestros pétalos queden prolijos, armoniosos y en este caso redondeados, siempre es recomendable practicar varias veces. Idealmente practicar en papel. Lápiz, papel, goma. Nos equivocamos, borramos, empezamos de vuelta. Porque esto va a hacer que a la hora de dibujarla en nuestro soporte definitivo queden mucho más prolijas. Ahora te enseño a dividir el círculo para dibujar la flor de 4 pétalos. Esta es mucho más sencilla. Realizamos una X, siempre respetando el punto del medio.
Una vez dividido nuestro círculo en 4 partes, marcaremos el centro de nuestra flor. Comenzaremos ahora también a hacer nuestros pétalos redondeados, siguiendo esta estructura. 2 pétalos laterales, un pétalo superior y un pétalo inferior. Momento de transferir las flores a mi lata. Yo elegí un diseño de una flor de 5 pétalos y 2 de 4 pétalos que acompañen. Ahora, ¿cómo paso el diseño a mi lata o al soporte que ustedes eligieron? Si te animás, una de las formas es a mano alzada, directamente dibujar sobre la lata. Yo en esta ocasión te recomiendo utilizar lápiz acuarelable. En esta ocasión voy a elegir un color bien clarito, que es el color amarillo, porque el acuarelable, si yo me equivoco, con agua limpia puedo borrar el diseño y volver a dibujar. En cambio, con el lápiz negro común, no podría hacer eso y quedaría marcado en nuestra lata y después es muy difícil de borrar, ni siquiera lo podemos tapar con el acrílico. Entonces el lápiz acuarelable es el mejor en esta ocasión. Así que yo así comienzo, dibujando mis flores en la lata. En este pequeño error, ¿qué puedo hacer? Bueno, por eso te recomiendo el lápiz acuarelable. Enseguida, agua limpia, voy borrando de una manera muy sencilla, seco con una servilleta o con un paño. Si queda marcado, vuelvo a pasar agua y enseguida puedo seguir trabajando y haciendo el diseño. Si lo hiciésemos con el lápiz negro, esto no lo podemos hacer. ¿No te animás a hacer tu diseño a mano alzada y querés usar tu boceto papel? Bueno, no te preocupes, te voy a mostrar una forma de transferir. Una vez que ya tenés tu diseño en papel y querés pasarlo a tu soporte, tenés que hacer lo siguiente. Das vuelta la hoja, agarrás un lápiz negro y pasás por atrás dibujando líneas negras como si fuese que estás armando un papel carbónico, por decirlo de alguna manera. Marcás bien todo tu diseño con lápiz negro para luego utilizarlo en tu lata. Una vez que me aseguro que el lápiz negro cubrió toda la superficie de mi diseño, puedo recortar para que sea más cómodo y luego que lo recorto voy a agarrar un pedacito de cinta de papel pequeñito lo voy a pegar, sujetar sobre mi soporte, sobre mi lata, con la cinta para que no se nos mueva el papel y después nos quede torcido el diseño. Una vez que lo sujeto, agarro una lapicera o un lápiz, lo que tenga buena punta, y empiezo a remarcar todo el diseño apretando firme. Quizás en la lata cueste un poquito porque tiene algunas ondas, si es una superficie plana es mucho más fácil, pero me aseguro de remarcar todo el dibujo. Una vez que termino de remarcar, levanto el papel y voy a ver cómo se transfirió mi diseño. Se transfiere de una manera suave, pero lo suficiente para poder verlo y pintar. Ahora tengo yo mi diseño transferido. Yo voy a utilizar el que hice a mano alzada con mi lápiz acuarelable, pero le voy a agregar unas hojitas a las flores para darle un poco más de vida y poder rellenar. Lo podemos hacer a mano alzada,
agregando una o dos hojitas por flores, como más nos guste, antes de empezar a pintar el diseño. Acá te muestro en el boceto papel cómo podés dibujar estas hojitas que van a ir acompañando las flores. Si no hacemos hojas, va a quedar muy vacío el diseño. Siempre, como en la naturaleza, es lindo agregar hojitas verdes para acompañar y dar más armonía. Son muy sencillas. Ahora sí, llegó el momento de preparar los acrílicos, agua limpia, servilleta o un paño seco, pinceles, porque vamos a dar los colores plenos o también algunos los llaman colores planos. ¿Qué colores elegí? Bueno, elegí el color amarillo de cadmio para el centro de las flores, un rosa suave para los pétalos y para las hojitas un verde manzana. Ahora vamos a ir pintando nuestro diseño, pero como les muestro también, en mi paleta ya puse colores más oscuros. Te voy a explicar luego por qué los puse. Comenzamos mojando un poquito el pincel, secamos en la servilleta el excedente de agua y voy a empezar a pintar los círculos. Vos podés elegir obviamente otro color. Puede ser blanco, o si te gusta algún color más oscuro, marrón, el color que tengas que te guste. A mí me gusta mucho el amarillo. Ahora voy a continuar con los pétalos. Nuevamente, agua limpia es importante. Mojo el pincel, seco el excedente, cargo pintura y con mi pincel redondo voy pintando los pétalos. Me tomo el tiempo que sea necesario para no salirme de las líneas. Igual si uno se sale un poquito de las líneas, se nos va la pintura, no nos preocupemos. Con agua limpia pasamos sobre el acrílico antes que se seque y lo podemos corregir. Pero lo tenemos que hacer inmediatamente cuando nos equivocamos. No esperemos que se seque el acrílico porque ahí sí que nos va a costar pintar. Vamos a comenzar ahora a pintar nuestras hojas. Lo que recomiendo también para darle el color pleno a las hojas es elegir un verde suave, claro. Yo en este caso elegí verde manzana, pero también podría ser un verde pastel. En algunas marcas se llama verde porcelana. No elijamos un verde pino, un verde oscuro, porque recuerden que luego le vamos a dar la sombra a nuestras flores y hojas, y si ya tenemos una base muy oscura va a ser más difícil lograr esa profundidad. Ahora que ya tenemos nuestros plenos de color, vamos a dar sombra y profundidad. Vamos a utilizar nuestro pincel angular, es el ideal. Tenemos que tener agua limpia, nuestra paleta, ahora vamos a utilizar otros colores, como yo les había mencionado antes, ya el amarillo, rosa y verde no, sino donde pinté con amarillo voy a dar profundidad con naranja.
Donde utilicé el rosa suave, voy a usar magenta. Y donde utilicé el verde manzana en las hojas, un verde más oscuro, puede ser un verde pino. Ahora sí, tomo mi pincel angular, lo mojo, saco el excedente en la servilleta y lo que voy a hacer, presten atención, es cargar pintura, pero no en todo el pincel, solamente en la parte alta del pincel. Miren, ahí puse magenta sobre la parte alta y lo que voy a hacer es caminar el pincel, como están viendo en la imagen, caminar el pincel para suavizarlo, para hacerlo más degradé, y a la hora de hacer esta técnica va a quedar mucho más prolijo. Esta técnica se llama flotado. Comienzo con mis pétalos sin presionar bruscamente, suave. ¿Ven? Ese degradé que quedó es gracias a ese recorrido que hice del pincel sobre la paletita. Ahora sigo con el otro pétalo. Suavemente, me tomo mi tiempo. Para que no quede como una línea de magenta, sino que sea algo prolijo, suave. Recuerden que eso es como si fuese que le está dando la luz del sol a nuestros pétalos. Es en degradé. Para poder proyectar bien, tanto en hojas o en pétalos, las luces y las sombras, siempre es bueno imaginarnos desde dónde viene la luz, desde dónde se proyecta. En este caso hagamos de cuenta que la luz del sol viene como se indica en la pantalla. Entonces de esta manera se nos hará mucho más fácil poder colocar las sombras y las luces en los lugares correctos. Observen que ahora que estoy dando las sombras a los pétalos, no se las estoy dando desde donde comienza el pétalo, sino que dejo una liñita finita sin pintar. ¿Por qué? Porque con eso doy el efecto de que el pétalo está doblado hacia adentro. Ahora van a notarlo mejor en el siguiente pétalo. Es muy finita esa línea. ¿Por qué? Porque esa línea recibe más luz y no sombra. Luego, cuando llega el momento de aplicar las luces, a esa línea la vamos a iluminar más con un color más claro. Ahora seguimos dándole sombra a los pétalos inferiores. Siempre, recuerden lo que dijimos antes, imaginarnos de dónde viene la luz para poder colocar la sombra en los lugares correctos. Los pétalos de abajo van a obtener sombra como si fuese que su centro le está dando sombra. Por eso va colocada la pintura en otro lugar. Ahora llegó el momento de dar sombra al centro. Voy a utilizar el color naranja, lo cargo en la parte superior y hago la técnica que hicimos antes del flotado, caminar nuestro pincel sobre la paleta para suavizarlo. Yo en esta ocasión usé naranja para poder dar la sombra, pero también se podría haber usado un color rojo, un color óxido, otra gama del naranja. Eso también ustedes pueden evaluar qué color tienen o quieren utilizar.
Por último, daremos sombras a nuestras hojas. Como de fondo tengo un verde manzana, utilizaré un color más oscuro, en este caso es un verde pino, para poder oscurecerlo. Vamos a darle sombra desde donde comienza la hoja, en primer lugar. Y luego, cuando esté bien seco el acrílico, vamos a colocar las nervaduras a las hojas. Recuerden, como ya dijimos, que podemos acelerar el secado con secador de pelo. Colocaremos las nervaduras en cada hoja verde. Usamos la misma técnica de flotado. Cargamos el pincel, lo pasamos por la paleta y es muy simple. Una pequeña nervadura. Momento de luces en nuestras flores. Vamos a utilizar en esta ocasión un poquito de blanco de titanio, para poder colocar tanto en los pétalos como en el centro de la flor las luces. Agua limpia es fundamental. Vamos a usar el pincel angular, lo mojamos nuevamente, servilleta limpia, y aplicamos también solo en la parte alta del pincel y hacemos la técnica de flotado. Vamos a colocar en primer lugar en el centro de nuestras flores un poco de luces. La técnica de flotado va a hacer que quede suave esa luz, no una línea blanca. Ahora sí vamos a poner las luces en nuestros pétalos. Los pétalos inferiores reciben la luz en esa dirección. Y luego vamos a colocar también las luces a los pétalos laterales. Ahora tomaremos nuestro pincel liner para remarcar las luces en ese pequeño doblez que habíamos dejado en los pétalos. Humedezco el pincel, lo descargo un poco sobre la paleta y con mucha paciencia, sin apretar demasiado el pincel, colocamos las luces.
Ahora haremos unos pequeños puntitos de luces sobre los centros de las flores. Si no te animás a hacerlo con el pincel liner, estos puntitos. Ahora nuestra flor está completa, con luces y sombras. Ahora lo que vamos a hacer es la sombra proyectada o veladura y vamos a utilizar barniz para diluir. En este caso yo usé barniz al agua brillante para poder mezclar el acrílico puro. En este caso usé un marrón oscuro, en algunas marcas se llaman sombra tostada. Vamos a generar ahora la sombra que proyecta nuestro objeto, en este caso la flor. Mezclamos con nuestra paleta una pizquita de marrón, ponemos muy poquito y vamos a mezclar bien. Si nos queda muy suave, no nos preocupemos, agregamos una pizquita más, pero siempre es de menos a más, porque es mucho más fácil poder oscurecer que aclarar. Mezclamos bien y para generar esta sombra proyectada vamos a usar el pincel liner. Tenemos agua limpia, lo humedecemos, cargamos el pincel y ahora vamos a generar la sombra tanto de las flores como de las hojas. Siempre recuerden desde dónde viene nuestra luz para poder generar bien la sombra. Vamos a oscurecer un poquito nuestra sombra, también con una pequeña pizquita le agregamos, mezclamos bien con el barniz y ahora podemos sumar donde vimos que nos quedó muy clara la sombra, un poquito más de profundidad. Ahí notamos la diferencia, un poquito más oscura, pero también tiene que ser suave, no el marrón tan oscuro o puro. Y ya vamos finalizando nuestro trabajo. Lo último que nos faltaba era la sombra proyectada. Ahora dejamos secar y luego protegemos con barniz.